La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer a Alejandro Hernández, él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, hablar con nosotros sobre lo que posiblemente será el 2023 en términos económicos. Y te agradezco mucho, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Pues creo, Alejandro, tenemos que comenzar a ver lo que será, pues a buena cuenta el año 2023, en donde probablemente este sea un año de debilidad económica, no solamente hablando de México, digo, hablando en términos internacionales. La guerra en Rusia, todavía traemos un rezago del COVID, más lo que podría ser una detonación de nuevas infecciones de la salud. Y no solamente ello, hay que hablar de que este tema del COVID nos ha llevado al debilitamiento de nuestro propio sistema inmune, que ahora es más propenso a contagios, y hemos visto aumentos en influenza, y hemos visto aumentos en gripe, y hemos visto aumentos en algunos otros que antes no teníamos, porque este periodo de aislamiento, aunque usted no lo crea, nos debilitó en gran medida. Y a esto súmenle, ¿no?, la guerra de Rusia, todavía lo que fue el estancamiento de la cadena productiva. Esto todo tiene un punto de quiebre, y creo que el próximo año, aparte de la inflación que hemos visto, pues puede llegar a tener un contexto internacional desfavorable. Y te pido tu opinión al respecto de todos estos puntos. Así es, Pedro. Venimos de un año difícil en donde a partir de el fin del confinamiento, la economía norteamericana y en general, como bien tú lo comentas, la economía global se viene a reactivar. Sin embargo, bueno, hay atenuantes que nos preocupan para el siguiente año, como los que tú has mencionado. Particularmente nos está preocupando que el debilitamiento de la economía norteamericana, que ha sido un factor muy importante en el 2022 para la economía mexicana, porque gracias a esta atracción que tuvimos hacia la economía norteamericana en el 2022, pudimos incrementar la cantidad de exportaciones, el nearshoring, que en cuanto a la inversión extranjera que se hizo en las fronteras de nuestro país, vino a apuntalar este tipo de ingresos para el país a través de las exportaciones. Tuvimos gran incremento en las remesas. Llegó dinero de las familias mexicanas que se encuentran en los Estados Unidos, y eso apoyó a las familias mexicanas y en cuanto a la economía ayudó a incrementar el consumo. Por otro lado, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China nos puso a las empresas mexicanas en una posición muy importante, porque venimos a sustituir muchos de los insumos que les llegaban a los Estados Unidos desde China, y eso ayudó mucho a la economía nacional. Para el 2022, sin embargo, la economía norteamericana se estima una mini recesión, desaceleración económica al fin y al cabo, y eso es una situación que viene a perjudicar, así como el año pasado nos ayudó a la economía mexicana, este año se estima que esa desaceleración nos venga a afectar. Por un lado, el costo que se incrementó de los envíos internacionales hacia la economía norteamericana, los envíos de insumos, ese gran incremento de costo que tuvieron hoy viene bajando, y es una situación en donde el mercado norteamericano voltea a ver otra vez proveedores internacionales. El conflicto entre Estados Unidos y China parece que se viene aminorando, entonces vuelven a voltear a ver a proveedores chinos, lo que nos quita la posición que teníamos, al menos nos las disminuye. Por otro lado, el posible inicio del panel de controversias del TEMEC con México, también no nos deja en una situación muy conveniente. Y todo esto, además de la baja de la productividad en los Estados Unidos, esa posibilidad de mini recesión en cuanto a las remesas hace que estas se puedan ver disminuidas.
Entonces, todo lo que nos ayudó el año pasado, hoy parece ser para el 2023 que puede venirse en decremento y perjudicar también o impactar a la economía mexicana. Ya lo creo que todo esto se ve. Y lo que más me llama la atención, y no sé cómo has visto tú las reacciones del gobierno mexicano en torno a la contención de lo que está pasando. Vimos un presidente que a mediados del año, un poquito más pegado a los finales, lanza este plan antiinflacionario. Después lo vimos firmar algunos acuerdos con tiendas de grandes almacenes de supermercado para tratar de contener una inflación que poco o nada ayudó a poderlo lograr. Y creo que poco se habla de ello. Las estrategias mexicanas por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han sido o no han sido las correctas. Sí, mira, este pacto, un problema muy importante que tenemos en México y es un problema internacional, es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. Este pacto que se hizo entre el gobierno mexicano y empresarios, desgraciadamente impacta solamente una pequeña parte de alimentos que tienen que ver con la canasta básica. Se vieron favorecidos, también el tema del subsidio a la gasolina ayudó un poco, pero la gran mayoría de los componentes de la inflación no se vieron afectados por este pacto. Por otro lado, la inflación es un tema muy grande y muy delicado y no se puede resolver de la noche a la mañana. De hecho, las estimaciones que se tienen para la economía mexicana y para la economía, por ejemplo, la economía norteamericana, es una disminución de la inflación a mediano plazo. Tal vez todo 2023 sigamos con altas tasas de inflación, tanto en la economía mexicana como norteamericana, y esto pues no se resuelve con una buena intención entre el gobierno mexicano y las empresas. Hace falta mucho más. La política monetaria de Banco de México en nuestro país debe de ser la herramienta más eficaz para combatir las altas tasas de inflación a través desgraciadamente, el incremento de las tasas de interés. Ahora vimos un aumento de la tasa de interés referencial en México, ya situándonos en el orden del 10.5, si no estoy en un error. Y se espera todavía a mediados de febrero que haya un incremento más de por lo menos 25 puntos base, lo que nos dejaría en uno de los niveles más altos desde la época, pues no estoy tan grande, pero por lo menos me acuerdo de echarme para atrás, por lo menos Miguel de la Madrid Hurtado. Lo que te habla de una economía en México que trata de ser, siento que le quieren tapar el ojo al macho desde el gobierno federal, hablando de que no hay mayor deuda y hablando de que no hay, y que México y que su economía y que primero los pobres y quién sabe qué, cuando lo que vamos a ver, y creo que hay que explicarle al auditorio, es que en términos económicos no hay discurso suficiente, no hay tapadera suficiente para cuando viene un desplome económico como el que posiblemente podemos ver, por más que salga el presidente en las mañaneras y hablen ahí, y César Cabrioto, y todos ahí a hablar, estos discursos no van a ser suficientes, porque estos discursos no van a detener una ola económica que tenemos encima y que la estamos viendo desde distancia y que hemos advertido desde lugares como donde tú estás, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, o los medios de comunicación, o las distintas calificadoras. Un presidente que cree que la economía está basada en su moralidad debe ser preocupante. Sí, sí, así es. Es correcto el dato que tú das, 10.5% son los niveles actuales de la tasa de referencia de la política monetaria de Banco de México. Y este nivel de tasas, como tú lo comentas, restringe la actividad económica. Aquellos inversionistas extranjeros o mexicanos que quisieran invertir sus capitales en nuevas empresas o incrementar los proyectos actuales y en este sentido generar empleos en beneficio de una economía nacional, las altas tasas de interés viene a ser un elemento que puede detener esas
buenas intenciones. La economía para el 2023 sí se debilita. Hay que tomarlo en cuenta, no se percibe un crecimiento. La mayoría de los analistas así lo ven. Este año el IMEF está considerando terminar en 3%. Y para el siguiente año nuestra estimación es de 1.2, es casi un tercio de lo que sucedió en el 2022. Y el 2022 no necesariamente fue un año bueno. Con esto te quiero decir que si no necesariamente fue un buen año, para el 2023 estamos casi un tercio de lo que fue el 2022, y esto quiere decir que tenemos que estar preocupados y ocupados en lo que a cada uno de nosotros nos corresponde en aras de tener un año no tan débil como el que se percibe al menos al día de hoy. Pues ya lo creo y digo, ojalá y las cosas vayan mejorando. Pero creo que también a nivel personal, ¿cuáles serían tus recomendaciones para el auditorio? Para, pues, prevenir o tratar de apalear lo que podría ser el próximo año. Y eso por último, ¿qué opinas sobre las declaraciones del presidente que por decreto presidencial no va a haber cuesta de enero? No, bueno, es muy difícil, ¿no? Creo que los efectos económicos no dependen de una declaración, dependen de una coyuntura económica. No sé, que una coyuntura que hoy no se percibe de la mejor manera. Enero siempre ha sido un mes difícil, en donde el dinero no se obtiene y se tiene que recurrir a financiamientos, y como lo acabamos de platicar, Pedro, las altas tasas de interés que hoy tenemos hacen y harán que ese refugio del financiamiento cueste y cueste mucho, lo que debilita la economía familiar. No creo que dependa de un discurso, depende de una coyuntura que es una realidad que hoy vivimos, que está difícil. La recomendación es a las familias mexicanas: tengan en cuenta esto. El dinero hoy está caro y va a seguir más caro. Si hoy tenemos una deuda, como bien tú lo apuntas, para el mes de febrero posiblemente se vuelva más caro a través de nuevamente un incremento de la tasa de referencia dictada a través de la política monetaria del Banco de México. Hay que tenerle respeto a esta situación que estamos viviendo y enfrentarla de la mejor manera. Esta situación se va a corregir a través del crecimiento del país, no se va a corregir de cualquier otra forma, y para esto necesitamos que haya más productividad, que se invierta, que los inversionistas mexicanos y extranjeros retomen la confianza, inviertan en el país. Desgraciadamente, esto que platicamos del contexto económico hace tener un sentido de cautela que dificulta esa inversión. Ojalá y la generación de empleos se vuelva a reactivar, porque si bien es cierto que salimos del confinamiento al que nos llevó el COVID, bueno, pues creció mucho la informalidad en México, y eso no es la mejor forma de reactividad y de generar ingresos para las familias mexicanas. La recomendación es tomar esto con el debido respeto. No es una situación fácil, y participar todos desde nuestros diferentes ámbitos en un crecimiento de la economía mexicana. Así es. Pues te agradezco mucho, Alejandro. Alejandro Hernández, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias por estar aquí con nosotros, y te invitamos, como siempre, a mantener los micrófonos abiertos para que hablemos de estos temas económicos de interés nacional. Es todo un gusto, Pedro, y así será. Muchas gracias. Que tengan Gracias, Alejandro. Yo soy Pedro Ferriz Hija, y te quería comentar que en Central FM Equilibrio somos un gran equipo que requiere de tu apoyo, porque todos formamos parte de este gran proyecto. Así es, Central FM Equilibrio es un medio completamente independiente, y nuestro principal apoyo eres tú el que nos escucha, tú el que está aquí todos los días, y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a muchas más personas. Existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cómo? Dándole me gusta, compartiendo nuestros videos, activando las notificaciones. Tu ayuda para nosotros es extremadamente valiosa. Así es como Central FM Equilibrio sigue marcando el cambio que México necesita.